Bendiciones para todos y que el Señor nuevamente les bendiga. Gracias por permitir que esta palabra pueda llegar a muchas otras personas que necesitan, al igual que todos nosotros, de la palabra de Dios. Pueda usted compartirlos con cuanto pueda, haciendo llegar por medio del link que a usted le llega a otras personas, por medio de WhatsApp, por medio de Face o por el medio que usted mejor lo prefiera. Vamos a buscar en nuestras Biblias y espero que el texto que usted pueda estar también viendo le pueda ayudar a tener una mejor lectura. Pero esta vez estaremos situados en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 3 y los versículos 11 y 12. Esta es la primera parte de dos bloques que estaremos viendo en este capítulo 2. Pero dice específicamente el 2, 1 y 3 primeramente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Vamos a estar hablando en estos breves minutos algo que tiene que ver entonces con la vida vieja sin Cristo. Vamos a ayudarnos a recordar nuestro antiguo estado. Después, en un segundo bloque, estaremos hablando de la vida nueva con Cristo. Por lo momento nos concentraremos entonces en buscar lo que estos pasajes nos enseñan de la vida sin Cristo. Mi deseo es que cuantas personas podamos entender esta triste y horrible condición de aquellos hombres que todavía tienen la oportunidad de conocer cuál es el estado, su estado espiritual, sin deseo de estar agrediendo ni maltratando a nadie en cuanto a su fe, ni en cuanto a lo que su condición en este momento usted se encuentre. Cada quien es libre de hacer su propio juicio. Mas sin embargo, como usted sabe, lo que tiene por delante es la palabra de Dios y vamos a dejar entonces que ella nos pueda ayudar. Así que vamos a estar viendo varios aspectos de la vida vieja sin Cristo. Y para esto entonces nos adentramos en una segunda diapositiva para ver lo que determina la vida vieja sin Cristo. Como usted podrá ver, entonces vamos a analizar los versículos 2, 1 y 3 y específicamente estaremos considerando lo que nos hace falta sin Cristo. Es decir, que usted pueda ver cuando menos 5 o 6 aspectos de lo que las personas que están sin Cristo no tienen. Lo que primero nos enseña el versículo 1, dice del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estaremos viendo que la primera cosa que hace falta a la persona que está sin Cristo es vida, ¿sí? Esto es precisamente el primer factor determinante que se tiene en la vida vieja sin Cristo. No se tiene vida. El apóstol Pablo declara, porque estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Note usted que la palabra muertos
yo sé que usted tiene el concepto de lo que es muerte, es decir, es una persona que obviamente no tiene vida. Y aquí bien lo define, la palabra en griego es necros y define, dice, naturalmente la condición de un cadáver. No solamente está muerto, sino que está en una condición paupérrima, está en las peores de las condiciones de un muerto, está constituido un cadáver. En segunda instancia, de lo que le hace falta de la vida, dice que el problema de estar muertos es a causa de los delitos y pecados. Como podrá ver, esta palabra se define del griego como paráptoma. Paráptoma y significa desliz. La palabra delitos significa desliz, desviación o transgresión. Y esto es precisamente lo que hace que la persona no solamente esté distanciada de Cristo, sino que tristemente esté en una condición de muerto. Es decir, se ha deslizado, se ha resbalado, ha caído en el peor abismo espiritual, en vuestros delitos y pecados. La segunda cosa que no tiene una persona que está sin Cristo, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice, indica en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La segunda cosa que no tenemos las personas o que no tienen las personas que están sin Cristo es metas. Es decir, no hay un rumbo fijo, no hay un propósito en su vida. La razón se define cuando menos de tres maneras de lo que este versículo aquí nos enseña. Primeramente, porque seguíamos, dice, la corriente de este mundo. Esa es la primera causa por la cual no hay un propósito en una persona que está sin Cristo. Va siguiendo la corriente de este mundo. La palabra corriente, y es la palabra aquí importante, se define del griego como aion, y esta indica una edad. Pero tristemente, ¿qué clase de edad? Se define como la edad del diablo, es decir, como la edad del que está caído, del calumniador, del tiempo que no tiene un rumbo fijo, del tiempo que no tiene metas. El diablo tiene un tiempo, sí, pero en ese tiempo no tiene propósito alguno por su vida. Las personas que van bajo la corriente de este mundo se han constituido enemigos de Dios. Y como tal, no hay ninguna meta. El que es enemigo está constituido como enemigo de Dios. En segundo lugar, dice que está conforme, no hay metas porque está conforme al príncipe de la potestad del aire. Note usted. Conforme al príncipe de la potestad, está bajo el control. Y esta palabra potestad se define del griego como exousia, y lo que quiere decir básicamente es privilegio, fuerza o capacidad. Cuando encontramos entonces más claramente la definición de la palabra potestad, lo que estamos diciendo es que la persona que está sin Cristo está bajo el control del privilegio para que el diablo haga con él como él quiere. Lo constituye su esclavo, lo constituye enemigo de Dios. Y en tercer lugar, también enseña este versículo 2 de las personas que están sin Cristo y que también les hace falta, es decir, que les hace falta metas. La otra causal es porque andan conforme a los deseos de la carne, es decir, complaciendo sus propios vanos deseos, cuando no hay ninguna meta. Usted no tiene aspiraciones, usted no tiene vida propia, cuando no hay metas en su vida, cuando no hay un rumbo claro, pues usted está sometido como esclavo únicamente al placer y a la obra del pecado. En tercer lugar,
de acuerdo a lo que el versículo 3 también nos enseña, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo conforme a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si usted es un buen lector, se habrá dado cuenta que aquí Pablo define 2 veces hijos de ira. La tercera cosa que no tiene una persona que está sin Cristo es paz. De acuerdo al versículo 3 dice, porque éramos hijos de ira. ¿Qué significa la expresión hijos de ira? Bueno, esto significa que éramos hijos de condenación. Nacimos para ser hijos de condenación, hijos de la ira. Vimos en una definición esta palabra hijos de ira o la ira de Dios, que esto es el colmo de la sensibilidad de Dios, cuando Dios llega al límite, a la excitación de su control a causa del pecado de los hombres. Y dice el apóstol Pablo que también dice lo mismo que los demás. La palabra de los demás, lo mismo que los demás, se define del griego como loipoi y significa los restantes, es decir, lo que sobra y lo que es desechado. Mire qué triste condición, lo mismo que lo demás, es una condición muy horrible, muy feo, es una expresión de aquellas personas que han sido desechadas del amor de Dios. Y sé que usted entiende que Dios ama a todos y que también ama a los pecadores, pero una cosa es que Dios ame a los pecadores y otra cosa es que los pecadores se siguen en andar en una condición de vida vieja, en una condición de una vida que naturalmente no tiene solución. Continuaremos entonces viendo en la segunda página otros aspectos que tienen que ver entonces de acuerdo a lo que nos enseña el versículo 11 y 12 que también ya leímos del capítulo 2 del libro de Efesios. Y estamos viendo lo que le hace falta a una persona que está sin Cristo. Y aquí vamos a ver 2 conceptos claros más de lo que le hace falta a una persona que está sin Cristo. Es decir, en la condición de tener una vida vieja sin el Señor. Así que en cuarto lugar, lo que vemos que le hace falta a una persona que está sin Cristo es nombre. Sí, el nombre aquí se define como aquella atributo que te designa, que te dice realmente quién es. Y dice el versículo 11 específicamente, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecho con mano en la carne. Precisamente dice entonces que lo que no tenemos es una identidad, nada nos identifica. Dice que éramos llamados gentiles. La palabra gentil aquí se define como una persona de raza pagana o un extranjero. La palabra etnos, que significa de donde proviene una etnia, en otras palabras, una raza, una cultura que lo define así. Esta palabra entonces dice que o esta raza era conocida como los gentiles. Yo sé que la palabra gentil hoy en día tiene otro significado, pero en este contexto la palabra gentil significa un extranjero, un pagano, una persona que no tiene nombre propio. Es como definir el zaguate, es como definir el perrillo, es como definir aquel animalito que no tiene el amor y el aprecio y el alcance de una mascota. Y por último, lo que le hace falta a una persona sin Cristo es lo que designa el versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos y la promesa y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Yo creo que este versículo no puede definir más claramente la triste condición de una persona sin Cristo. Dice que lo que no tiene es propiedad. Nada. Estábamos, se define del griego
como apolitró, y esta palabra significa no ser participante. Note usted, estábamos sin Cristo. Se define como no ser participante del amor de Dios. Y aquí hay varias cosas en este versículo que yo la he desglosado en una cortísima exégesis. Dice que estábamos sin Cristo, es decir, sin un Salvador, sin un Mesías, sin nadie que pudiese dar la cara por nosotros. Número 2, estábamos sin ciudadanía, es decir, no teníamos un pueblo que nos identificara con una clase, con una raza, con un linaje. Y tercero, estábamos sin pactos. Es decir, no teníamos seguridad de nada. El pacto nos garantiza tener la certeza y seguridad del perfecto amor de Dios. 4, estábamos sin promesa. La palabra promesa, del cual proviene al protoevangelio, dice, significa sin anuncio. No teníamos noticias, no teníamos nada que nos garantizara que el mañana iba a ser diferente. Y número 5, estábamos sin esperanza, es decir, sin anhelos, sin sueños, sin metas, sin propósito, sin nada que alcanzar en esta vida. Y por último, estábamos sin Dios en el mundo, es decir, sin protección, sin nadie que pudiese dar por nosotros naturalmente la bendición de ser nuestro protector.